Muy bien, mis hermanos, buenas noches. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Vamos a presentar su palabra diciéndole: Padre, gracias porque nos has traído en esta noche para hablar a nuestra vida. Gracias por mis hermanos que están aquí presentes, mis hermanos que después se conectarán a través de la transmisión. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú hoy ministrando a nuestra vida, a nuestro corazón. Que esta palabra que tú nos traes hoy, Señor, sea ese alimento que nos nutra, Padre amado. No queremos salir igual como entramos, sino que al contrario queremos salir llenos de tu bendita palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos, capítulo 4, a partir del verso 16. Romanos 4:16. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente en primera instancia. Y dice la palabra Romanos 4, versículo 16. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Noten que aquí Pablo está afirmando algo bien interesante, y es que Abraham tuvo una fe tremenda, y es lo que vamos a aprender hoy. Vamos a hablar de un tema que he titulado Conociendo al Dios de Abraham. Conociendo al Dios de Abraham. Qué bueno que nosotros podamos llegar en esta noche, mis amados que están acá, a poder entender, poder comprender cómo era la forma de ser de Abraham, que lo constituyó como un hombre de fe. De hecho, la Biblia dice que fue llamado el padre de ¿qué? El padre de la fe. Dice Romanos capítulo 4, versículo 19, bajando unos versículos, hablando sobre Abraham, hablando que a Abraham nunca se le debilitó la fe, ni permitió que la incredulidad entrara en su mente, entrara en su corazón. Abraham, desde el momento que conoce a Dios, es un hombre que se mantuvo firme. Y dice el versículo 19 de Romanos 4, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Él miró las circunstancias, miró su vida, miró su cuerpo y no se debilitó. Él caminaba con una palabra que Dios le había dado y no dejó, escuchen que eso es algo interesante que tenemos que aprender en esta noche, no dejó que las circunstancias externas lo imposibilitaran, lo debilitaran, lo hicieran dudar frente a la promesa que Dios le había dado. Este es un hombre que tenemos que aprenderle mucho, entre otras a Abraham, y por eso estamos aquí en nuestra reunión de caballeros, para ser moldeados, para ser enseñados de acuerdo a lo que Dios tiene con hombres como Abraham. Y noten que una de las estrategias de Satanás, si ustedes la han notado, es como soltar semillas de duda, de incredulidad. Y él sabe que el terreno para poder sembrar sus semillas de duda, sus semillas de incredulidad, es la mente. Por eso el enemigo siempre trabaja en la mente humana. Y ahí es donde tenemos que cuidarnos, amados, en que el diablo no venga, incruste semillas de duda e incredulidad, porque tal vez no vemos las cosas que quisiéramos ver, porque tal vez la circunstancia no es la más adecuada, porque tal vez estamos pasando algún momento difícil y entonces entramos a dudar y decimos, ¿será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios sí me puede sacar de este atolladero, de este lugar, de esta situación, de esta crisis que estoy pasando? Y entonces cuando le permitimos al enemigo que siembre esa semilla de duda, entonces él simplemente espera que germine y que dé fruto. ¿Y cuál es el fruto que da esta semilla de duda? El fruto que da la semilla de duda se llama el temor. Diga, temor. Entonces nos asustamos, nos amedrentamos. Entonces creemos que no vamos a poder salir adelante porque son múltiples los compromisos, las obligaciones, porque tal vez viene la crisis y entonces nos llenamos de esa duda. Y eso lo que vemos y lo que estamos reflejando ahí es que esa semilla que el enemigo sembró está dando un fruto. Y entonces nos llena de temor. Y ese temor trae consigo el fracaso.
Ahí es donde tenemos que mirar a Abraham, que pasó momentos duros. La Biblia está diciendo que él no se debilitó a pesar de considerar su cuerpo, que ya estaba casi como medio muerto, un hombre de 100 años, y la esterilidad de su mujer. Y ninguna de esas circunstancias lo afectaron para creer lo que Dios le había dicho. Y esto es bien importante entenderlo. Abraham aprendió, que es otra de las cosas que tenemos que aprender hoy, aprendió a tener una intimidad con Dios, a confiarle todo a Dios, a hacer, yo sé, seguramente que Abraham tenía muchas amistades, tenía muchas personas, familiares, conocidos, pero Abraham tomó a Dios como su amigo. Y de hecho la Biblia dice también que Dios tomó a Abraham y lo llamó su amigo. Y es que es una palabra bastante interesante saber el nivel donde llegó Abraham por esa confianza que tuvo en Dios, hasta el punto que el Señor lo llama amigo. O sea, no era uno más, sino que era su amigo. En donde Abraham no daba un paso sin la dirección de Dios. Y ahí entonces creo que tenemos que también entrar a ajustar nuestro caminar, porque a pesar que somos cristianos, a pesar que conocemos la Biblia y que llevamos bastante tiempo, seguramente algunos en los caminos de Dios, es así que muchas veces tomamos decisión sin consultar a Dios. A mí muchas veces me ha pasado que he tomado decisiones sin consultar a Dios, y después digo, uy, Dios mío, de verdad, yo ni siquiera te tuve en cuenta para eso. Y nos metemos en cosas donde tal vez la premura, la oportunidad que se dio o lo que sea, entonces hacemos cosas sin consultarle a Dios. Y en Abraham encontramos un hombre que lo más importante para él era su amigo Dios. O sea, yo no puedo hacer nada si mi amigo no me da el visto bueno, si mi amigo no me muestra la dirección, si no me dice por dónde debo caminar, yo no me muevo. Y esto es un paso bien importante que estamos aprendiendo, que podamos llevar a Dios a ese nivel de tener una intimidad tan cercana que no nos movamos si primero no sale una palabra de la boca de Dios. O sea, entonces nos pueden presionar, nos pueden decir, pero usted ¿por qué siempre tiene que estar orando? ¿Por qué siempre tiene que leer la Biblia? ¿Por qué siempre tiene que pedir la dirección a Dios? Porque sencillamente nosotros queremos llegar a un nivel como lo llegó Abraham. Obviamente nos faltará muchísimo y tendremos que hacer muchas cosas, pero podemos comenzar a dar pasos. O sea, no me muevo sin que primero Dios me dé su palabra. Y bueno, Abraham pasó momentos complicados que lo vamos a estar mirando, pero es muy bonito poder llegar a ese nivel, a ese punto de considerar a Dios nuestro amigo. ¿Será que a esta altura nosotros podemos decir que Dios es nuestro amigo, que Jesús verdaderamente es nuestro amigo? ¿Será que podemos ir allá y descansar en Él y entregar todas nuestras cargas, nuestros problemas? A veces uno, a pesar de que está rodeado con personas, familiares, el caso de uno que tal vez tiene hermanos en la fe, en la congregación y lo demás, pero hay momentos donde uno se siente solo, ¿cierto? Y yo sé que a ustedes también les ha pasado momentos determinados. Que sí, podemos venir aquí a la iglesia y ver más hermanos y poder saludar y poder estar en un trabajo y estar rodeado de compañeros, pero a uno le pasa, a mí me pasa, que llega el momento en que uno se siente solo, que uno dice, no tengo con quién hablar, no tengo con quién desahogarme. Y Dios hoy se nos está revelando para que podamos, al igual que Abraham, nosotros también podamos tener a Dios como nuestro amigo. Génesis capítulo 12, versículo 1. Porque es que muchas veces nosotros anhelamos las bendiciones que tuvo Abraham, y cuando uno estudia la historia de este hombre, uno queda realmente con la boca abierta viendo cómo Dios bendijo a Abraham, y entre otras Abraham es casi como el único que la Biblia dice que lo bendijo tanto que Abraham fue rico, es más, dice que fue riquísimo. Entonces uno anhelaría todas las bendiciones que recibió Abraham, y uno dice, Señor, yo quiero esas bendiciones que le diste a Abraham. Pero uno tiene que mirar un poquitico más, tenemos como que raspar la olla y mirar por qué razón fue que Dios bendijo a Abraham. O sea, eso no fue gratis. Y entonces encontramos aquí, por ejemplo, cuando Dios lo llamó, en el versículo 1, el capítulo 12 de Génesis, cuando Dios le hace el llamado a Abraham. Y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fíjense que Dios quería bendecir a Abraham. Pero una de las cosas que yo encontré en este pasaje es que Dios nunca da sin pedirnos primero algo. Dios nunca da, y eso es algo que quiero que tengamos en el interior, que Dios
nos va a dar, pero primero nos demanda algo. Bien sea que tengamos que dejar algo, que tengamos que dejar a alguien, que tengamos que soltar algo que lo tenemos como, no, yo no lo suelto yo. Y entonces Dios dice, yo quiero bendecirte, pero tienes que soltar eso. A veces pueden ser cosas materiales, a veces pueden ser cosas sentimentales, personas inclusive, que nos hacen daño y que uno sabe que esa persona le está haciendo daño, que uno sabe que uno mismo se siente afectado por esa persona, pero no quiere uno soltar. Y encuentra uno en Abraham, un hombre que Dios le pidió, dijo, mire, suelta absolutamente todo y camina, que yo te voy a llevar a una tierra que tú no conoces. Y ahí es donde comienza a tomar importancia la fe de este hombre Abraham. Porque es que una cosa es que le diga, mire, esto es lo que yo te voy a entregar, y le muestre la maqueta de todo lo que le va a dar, le muestre la cuenta bancaria, cómo se la va a llenar, mire, esto va a ser el saldo. Y otra cosa es decir, vamos, yo te voy a llevar a una tierra desconocida. Entonces noten que aquí le pide, en este versículo uno puede analizar por lo menos 3 cosas que le pide. Una de ellas podríamos decir en esta noche que es su bandera. Es decir, renuncie a su patria, renuncie a su ciudadanía. Estaba en Ur de los Caldeos, no estaba aguantando hambre, no era el más pobre, no era el más miserable, no, estaba en una muy buena posición, un hombre reconocido, un hombre tal vez de prestigio en su momento, pero Dios le dice, suelta absolutamente todo. También le dice, no solamente que vas a dejar tu ciudadanía, no solamente que vas a dejar tu patria, sino que también vas a dejar tu tierra, es decir, tus bienes, tus posesiones, lo que has adquirido. Y ahí es donde muchos posiblemente nos aferramos a esas cosas porque decimos, no, yo no puedo soltar esto porque yo la trabajé, yo la luché, esto me costó y yo no quiero soltar eso. Entonces muchas personas se aferran por las cosas materiales y van detrás de lo material y descuidan lo más importante que Dios tiene para cada uno. Y lo tercero que yo veo aquí en este pasaje es que le dice, suelta también tu familia. Y es otro de los puntos donde uno tiene que decir, bueno, es difícil, es complicado soltar la familia. Pero hay familiares que en lugar de sumarnos, nos restan. Porque si fueran familiares que nos ayudan para crecer en la fe, para desarrollarnos, para avanzar, uno dice, bueno, pues voy con él. Pero son personas que casi siempre están en contra de las cosas de Dios. Y Dios dice, suelta eso, o sea, no te pongas a amarrarte con ninguno de ellos, sígueme, confía en mí, que yo te voy a sacar adelante. Esas fueron características de este hombre llamado Abraham. Algo que encuentro también en Abraham es que Abraham fue un hombre que aprendió a apoyarse siempre en Dios. Escuche lo que dice el versículo 15 de Génesis. Génesis 15, versículo 6. Dice la escritura, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este hombre sí que es un buen ejemplo de una persona de fe que ya hemos definido en esta reunión, que es fe, que es una confianza plena en Dios, una confianza completa en Dios. Y Abraham aprendió a depositar toda su confianza en Dios. Abraham, como lo dijimos anteriormente, no se atrevía a dar un solo paso sin primero pedir la dirección a Dios. O sea, yo no hago nada, yo no me muevo, me muero la pena, me pueden criticar, se pueden burlar de mí, lo que sea, pero yo no me muevo sin que Dios me dé su dirección. Y noten que la Biblia dice que él no fue justificado por guardar la ley. O sea, ¿qué fue el aval que le dio Dios? ¿Por qué razón Dios le dijo este hombre es de una mentalidad diferente, como lo vimos en la lección anterior? Este hombre es completamente diferente. ¿Qué fue lo que Dios le vio a Abraham para catalogarlo como un hombre diferente? ¿Por qué Abraham quedó en ese lugar de privilegio, de reconocimiento? Y básicamente no fue porque hubiese sido el que siguió la ley, sino que fue un hombre que su vida caminó siempre en fe. Cerró sus ojos y dijo, Señor, lo que tú me digas, yo lo voy a hacer. Y no me importa que se paren en las pestañas, que digan lo que sea, que vociferen, que critiquen, que se burlen, a mí no me interesa. Lo único que me interesa, Señor, es creerte y me tomo de tu mano, Señor, y voy contigo hasta donde sea. Ahí es un punto importante para nosotros. Que podamos como hombres poder confiar en Dios y decir, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar y no importa la situación que estemos viviendo, no importa tú que estás tal vez ahí mirando el audio, el video, no importa la situación que estén viviendo, pero es poder confiar en Dios y decirle, Señor, yo me tomo de la mano
de ti no me suelto, Señor, yo voy contigo hasta donde sea. Esto fue lo que Dios le tuvo en cuenta. Y por eso Dios, escúcheme, entró en pacto con él. Estas son palabras que son de grandeza. O sea, no fue Abraham haciendo un pacto con Dios, sino que fue el mismo Dios haciendo un pacto con Abraham. Y esto es muy importante, mis amados. Porque Dios juró por él mismo, por el mismo Dios, juro por mí mismo que te voy a bendecir, Abraham. Ahora, ¿será que Dios cumplió su juramento? Por supuesto que sí. Pero el pacto iba mucho más allá. Es que no solamente Dios le dijo, te voy a bendecir a ti, Abraham, sino que yo te voy a bendecir a ti y a quién más, y a tu descendencia. Y esto es bien importante. O sea, cuando Dios ve un hombre que le agrada, Dios se complace en bendecirlo. Y lo que más le agradó a Dios es ver en este hombre una persona que confió ciegamente en él. Porque ya Abraham no confiaba en sus fuerzas, no confiaba tal vez en su habilidad comercial, no confiaba en su experiencia que tenía. Abraham se despoja absolutamente de todo y dice, Señor, okay, suelto todo, suelto mi familia, mi nacionalidad, suelto mis posesiones, dejo mi parentela. Señor, confío solamente en ti. ¿Qué hay que hacer, Señor? O sea, no sé, no es mi capacidad comercial, no son mis habilidades. Aquí estoy, como llega uno el momento, como seguramente hemos pasado, pasaremos, donde decimos, Señor, ya la verdad yo ya probé todo, me pasó a mí, pasé hojas de vida por todo lado buscando dónde y definitivamente no encontraba, puertas cerradas, y yo le dije, Señor, me entrego en tus manos, no sé qué vas a hacer conmigo, Señor. Es el grado que el Señor quiere que nosotros lleguemos. Aquí estoy, Señor, me entrego completamente, no sé qué voy a hacer. Tú me has dado experiencia, me has dado conocimiento, pero a veces nosotros, y me sucedió en alguna oportunidad, yo dije, si yo fui tan bueno para trabajar para una empresa, yo voy a ser mejor para trabajar para mi propio negocio, para mi propia empresa. Y resulta que no fue tan así. Tomé toda la liquidación que me han dado en esa empresa y dije, con esta liquidación voy a montar mi negocio. Pasó 1 o 2 semanas, a las 2 semanas llegamos a la oficina, habían entrado, se habían robado absolutamente todo, computador, todo, y me había quedado sin nada. Toda la liquidación había sido invertida en ese negocio y ya no estaba. Entonces entendí que Dios, cuando quiere que dependamos de Él, el Señor cierra puertas. Entonces uno quiere en sus fuerzas bregar por aquí, por lo otro, y Dios dice, no. Entonces, ¿a dónde lo quiere llevar uno Dios? A que nosotros aprendamos a confiar solamente en Él, y no en nuestra capacidad, no en nuestra habilidad. Y eso le sucedió. Cuando Abraham llega a ese punto y Dios como que lo ha probado en muchas esferas de su vida, dice, no, este hombre es intachable. Ahí es cuando Dios le dice, Abraham, tú eres el padre de la fe. O sea, este es el hombre a imitar. Este es el tipo, el prototipo de persona que yo quiero y que estoy buscando en este tiempo. Personas, hombres de verdad, hombres que le digamos, Señor, ya no es mi habilidad, no son los rangos, los títulos que yo tengo, no es mi plata, no es nada. Señor, yo simplemente me quiero entregar a ti y tú haz conmigo lo que tú quieras. Esto es importante en Abraham. Pero lo más lindo es entender que todos los que somos de la fe, todos los que confiamos en Dios, en el Señor Jesucristo, también somos considerados hijos de Abraham. Miren por favor lo que el Señor le dijo a Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 15. Cuando el Señor se le reveló a Moisés, le dijo lo siguiente, escúcheme. Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Fíjense cómo a Dios le plació, escuchen esto. A Dios le plació que su nombre fuera recordado como el Dios de alguien que confió en él. Porque puede haber dicho otro nombre, puede haber dicho yo Jehová soy, listo. Pero dice yo Jehová, Dios de vuestros padres, Dios de Abraham. O sea, entienda, le está diciendo a Moisés, entienda que yo fui el padre de Abraham. Y las bendiciones que yo le di, Moisés, a Abraham, te las puedo dar a ti. O sea, pone a Abraham como ese hombre de privilegio, de decir,
es que el Dios que tenía Abraham, ¿ustedes vieron cómo fue Abraham bendecido? Abraham fue bendecido porque me tenía a mí como Dios, decía el Señor. O sea, ese Dios que tiene Abraham, que tuvo Abraham, es el Dios que también el Señor quiere que nosotros tengamos. Y Abraham, yo saqué como 3, 4 puntos de circunstancias donde Abraham conoció a Dios de diferentes maneras, en diferentes eventos, en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones. Una de ellas está en Génesis capítulo 14, verso 22. Entonces, estamos viendo en un hombre llamado Abraham que se despojó de todo, que entregó completamente su vida a Dios, que no le importó absolutamente nada, no se amarró de nada, sino que simplemente dijo, Señor, aquí estoy donde tú me quieras llevar. Y entonces en Génesis capítulo 14, verso 22, dice la Escritura, hablando sobre Abraham, dice, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y la primera manera, o la primera razón, o la primera circunstancia como Abraham ve a Dios, es como el Dios altísimo. Esa palabra altísimo es lo que en hebreo se dice el Elión, así se conoce, Elión, Dios Elión, que es el Dios altísimo. Y escúcheme, Abraham conoce a Dios como ese Dios que está por encima de todo. Y entonces también nos enseña algo más Dios. Porque Abraham podría haber momentos difíciles, circunstancias, gigantes, montañas de problemas y dificultades, pero Abraham aprendió a conocer a Dios como el Dios altísimo. Es que ni siquiera alto, altísimo. Y esa palabra altísimo es el que está por encima de todo. Por encima de todo. O sea, sí hay problemas, sí hay dificultades, sí hay gigantes y hay momentos difíciles, pero Abraham decía, sí, eso es cierto, pero es que yo conozco a un Dios que está por encima, altísimo. Y Salomón dijo en Eclesiastés capítulo 5, verso 8, en la parte B, dice, no te maravilles de ello, Eclesiastés 5, 8, no te maravilles de ello, es decir, no te dejes deslumbrar por eso, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Entonces, claro, cuando uno logra entender este tipo de principios que uno está dando en esta noche, uno dice, sí, o sea, el problema es que no hemos conocido a Dios. O sea, tenemos una pequeña idea, y lo bonito de Abraham es que fue un hombre que aprendió verdaderamente a conocer a Dios, y una de las formas que conoce a Dios es como el Dios altísimo, y cuando conoce a ese Dios altísimo, él descansa. Yo no sé si hemos tenido la oportunidad de ir en un avión. Y cuando uno va en un avión y el avión despega y comienza a tomar altura, uno comienza a ver los edificios, las casas, las calles, uno comienza a ver las pequeñitas, como una especie como de una maqueta. Y esos rascacielos, esos edificios tan grandes, uno dice, no es tan grande, desde aquí se ven pequeñitos. Y es como la manera que Dios quiere que nosotros veamos los problemas y las dificultades. Que lo podamos mirar desde la perspectiva de Dios, no de nuestro nivel, sino que lo miremos al nivel de Dios. Y que nosotros podamos decir, Señor, sí, está este problema, pero yo no lo puedo ver a este nivel, sino que lo tengo que mirar al nivel de Dios, porque Dios está con nosotros y Dios es nuestro Padre. Y entonces Abraham lo conoció como ese Dios que lo guarda, lo protege, lo provee, y lo vamos a mirar ahorita. El Dios que está con él socorriéndolo para todo. Dice, yo no tengo por qué estarme asustando si es que yo tengo y conozco al Dios altísimo, aquel que está por encima de cualquier dificultad. Y entonces, claro, cuando uno lo conoce así, entonces uno comienza a contemplar las cosas no bajo la dimensión de lo que vemos, del problema, la dificultad. ¿Qué hago ahora? No tengo trabajo, ahora no tengo ingresos, ahora tengo esos compromisos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y entonces uno comienza en su círculo a mirar cómo soluciona eso. Y Dios lo que nos dice en esta noche es, no, ve a mi presencia, preséntame esos problemas, y nosotros lo sabemos, que todos los problemas nos los ganamos primero, ¿en dónde? En el ámbito, en el terreno, ¿qué? Espiritual. Y tenemos que ir allá. Entonces, no nos dejemos bombardear, ni nos dejemos atosigar de tantos problemas, tantas dificultades, nos asustemos, sino que vayamos y que podamos conocer, así como dice,
he alzado mi mano a Jehová, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Dice, no, es que mi Dios, es que mi Padre no es cualquiera, es que mi Padre, el Dios que me llamó, fue el que creó los cielos, fue el que creó la tierra. Es el mismo Dios que dice que es el dueño de todo, el dueño del oro, el dueño de todo. Entonces, ¿por qué tenemos que asustarnos? ¿Por qué nos dejamos amedrentar donde el enemigo manda una cantidad de dardos para asustarnos, para descomponernos, para desestabilizarnos, cuando nosotros tenemos que aprender a ver la vida desde la óptica que Dios quiere que la veamos? Entonces, Abraham seguramente que descansaba mucho en Dios, porque sabía, Dios es la máxima autoridad en el universo. ¿Sí sabían eso? Entonces, si nosotros tenemos a nuestro Padre, que es la máxima autoridad en el universo, ¿será que para Dios es difícil algo? ¿Será que para Dios es imposible algo? No, Dios lo puede hacer. Pero tenemos, entonces uno dice, no, es que Abraham, claro, Dios lo respaldó mucho, pero estamos mirando, es que Abraham hizo cosas que tenemos que aprender a hacer nosotros para poder estar en esa dimensión en la cual estuvo Abraham. Ver a Dios como ese Dios Elohim, ese Dios que está por encima, y entonces en ese sentido, ya lo que es difícil se vuelve fácil. ¿Sí? ¿Están? Lo que es grande, o sea, ve uno, ese edificio no es que es un edificio, no es que es un rascacielos tremendo, sí, bajo mi óptica, bajo mi perspectiva, sí, pero bajo la perspectiva de Dios que está arriba, que es el Altísimo, dicen, no, eso es pequeñito. Asimismo, como yo puedo ver eso, puedo ver un problema, dicen, no, es que este problema es gigante, ¿cómo hago para salir de este problema? Si lo miro desde mi óptica, digo, no, esto es complicado, ¿cómo hago para salir de eso? Pero si lo miro desde la óptica, no, es fácil. Y Dios puede darnos tan solo una idea, Dios puede abrirnos una puerta, Dios puede hacer algo nomás, Él puede mover algo y ya, Él puede solucionar las cosas. Ese fue el Dios que tuvo Abraham. Entonces, noten que aquí es bien importante, y es que la palabra nos está llevando a que nosotros podamos entender que nuestra naturaleza no es una naturaleza cualquiera. Cuando nosotros nos hicimos hijos de Dios, eso no era simplemente levantar la mano y repetir una oración. Nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos llamó, porque fue Dios el que nos escogió, y cuando nosotros tomamos la decisión de decir, Señor, sí, aquí estoy, a partir de ese momento dice que fuimos adoptados como hijos de Dios. Y entonces nuestra naturaleza cambia, porque ya no podemos seguir caminando en la naturaleza humana y física que tenemos ahora, sino que tenemos que caminar en la nueva naturaleza, que fue la pregunta que le hizo Nicodemo en su momento al Señor Jesucristo. ¿Cómo es esto de nacer de nuevo? ¿Tengo que volver a entrar al vientre de mi madre y nacer? Y dijo, no, es un nacimiento ¿qué? Espiritual. Y si nosotros dimos el paso, y si una persona da el paso y entrega su vida a Dios, si cumple lo que dice la Escritura en Juan 1:12, más a todos los que lo recibieron y creyeron en Él, les dio el privilegio de llegar a ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, tenemos una naturaleza diferente a la que teníamos antes. Si verdaderamente nosotros somos hijos de Dios, tenemos que vivir, tenemos que operar como ¿qué? Como hijos de Dios. O sea, tenemos que una vez por todas echarle mano a la posición que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Entender que en Dios, que en Cristo, tenemos una autoridad espiritual. Entonces no vamos a dejar que el enemigo, que los problemas, las dificultades vengan y como que nos arrinconen, sino que tenemos que decir, no, es que yo soy un hijo de Dios. Y entonces yo tengo un Dios que es el Dios Altísimo. Y entonces le entrego mi causa a Dios, le digo, Señor, este es el problema, soy tu hijo, Señor. Pero yo tengo que entender eso, que tengo una autoridad espiritual. Yo no puedo simplemente quedarme en la vida cristiana, ser un hombre que dice, no, yo soy un hombre cristiano, pero somos un hombre cristiano, pero nos dejamos apachurrar por los problemas, dificultades. No asumimos nuestra responsabilidad, nuestra autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Padre que no es cualquier Padre. Estamos hablando que es el creador del universo. Entonces, es la primera manera, o es la primera forma, es la primera faceta como Abraham conoce a Dios. Luego más adelante en Génesis capítulo 17, verso 1, dice la Escritura, era Abraham, noten, Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto.
Entonces se le revela a Dios como ¿qué? Yo soy el Dios ¿qué? Todopoderoso. Él significa todopoderoso. Y es lo que se conoce en el original como la palabra Shaddai. Entonces ahí Dios se le revela a Abraham en ese momento como el Shaddai. Esta palabra Shaddai, la raíz de esta palabra es Shad. Y esta palabra Shad se relaciona como al pecho materno. Entonces después de que Abraham anduvo como 24 años sin ver la promesa que Dios le había dado, o sea, que no había venido todavía al cumplimiento, se le dice, tranquilo Abraham, no se preocupe, yo soy el Shaddai, yo soy el Dios Todopoderoso. Y entonces esa revelación que recibe Abraham, como que llena su vacío, porque seguramente Abraham deseó mucho ese hijo. Y Abraham había pasado ya muchos años y tenía muchos vacíos en su corazón. Si nosotros revisamos, tuvo que haber dejado su familia, de pronto se sintió solo, de pronto se sintió abandonado. No sabemos, porque la Biblia no nos muestra los detalles de la vida de Abraham, pero sí nos acerca algo. Y es que al igual que Abraham, aunque nosotros seamos hombres, aunque seamos varones, aunque ya tengamos años encima, quizás hay vacíos también en nuestro corazón. Quizás hay cosas que Dios tiene que sanar. Y aquí una de las cosas que Dios le está mostrando a Abraham es, Abraham, yo te quiero bendecir. Pero para poderte bendecir, yo quiero que tú me conozcas como ese Dios materno, como ese Dios paterno, como ese Dios que te cuida, como ese Padre que ya algunos no tenemos en esta tierra. Y que quedó el vacío por ese papá y uno dice, sí, era mi amigo, era con el que yo compartía y me hace falta. Lo hablo a título personal, hace falta. Y quisiera estar con él. Quisiera uno tener una persona como un buen amigo, como que con quien poder uno confiar. Y sí, está la esposa, sí, están los hijos. Pero yo no sé si les pasa a ustedes como de repente me pasa a mí, que uno siente como que hay algo que uno no puede contarle a esas personas y uno como que quisiera contarle a alguien. Y hay como un vacío, hay como un dolor, hay como una herida que tal vez se le causó a uno en el corazón y uno como que callado, y uno sigue porque uno es el hombre, uno no puede mostrarse débil porque uno es el capitán del barco, pero hay cosas, aún hay actitudes de la esposa, hay momentos en la vida donde uno ha sido herido, hay actitudes, comportamientos de los hijos o de las hijas que lo han herido a uno y uno está en la tierra y uno sigue y uno puede estar aquí al frente, pero solamente Dios sabe que hay un vacío, que hay una herida en el corazón. Y esa manera como Abraham conoce a Dios en esa circunstancia, en esa forma como Dios se deja ver, es como Dios abrazando y diciéndole a Abraham, no te preocupes, yo estoy contigo. Aunque tengas ese vacío, aunque tú hayas esperado tanto tiempo y que no hayas visto ese hijo y no tienes prole todavía, no tienes descendencia todavía, no te preocupes, yo estoy contigo. Y eso es bonito, me llama mucho la atención, porque Dios nos enseña a través de la vida de Abraham que para Él bendecirnos, para llevarnos al punto donde Él quiere llevarnos, lo primero que tiene que hacer es sanar ese corazón. Y tenemos que ir delante de Él, nosotros en la intimidad con Dios y decirle, Señor, es cierto, yo quiero que al igual como tú te le revelaste a Abraham como el Shaddai, yo quiero tenerte así, Señor. Yo quiero tenerte como el Dios verdugo, el Dios castigador, el Dios iracundo, que si yo fallo, si yo me equivoco, viene. Yo no quiero tenerte como que vivir asustado, no es que Dios me va a castigar, no. Yo quiero conocerte como ese Dios paterno, ese Dios materno, ese Dios que está ahí siempre para llenar esos vacíos. Y así es que Dios en esta noche se quiere revelar a nosotros también, amados. Que lo podamos conocer y que podamos sacar esos raticos, esos tiempitos a solas y que podamos, porque no está mal, podamos nosotros llorar delante de Dios. Nos enseñaron a que nosotros somos los machos y que los hombres no lloran y que no podemos mostrar nuestra debilidad porque los demás se aprovechan y tantas cosas. Pero me pasa a mí, no sé a ustedes, me pasa a mí que yo a veces quisiera estar delante de Dios y poder
desahogarme, poder decirle, Señor, sí, me pasa esto y esto. Señor, hay una herida que está aquí dentro que no se la he dicho a nadie, pero que está ahí, que la llevo hace mucho tiempo. Hay un vacío que quedó por la pérdida de un ser querido que Señor, que la guardo, la tengo ahí, tal vez me muestro que no pasó nada, pero por dentro sé que hay algo que me tiene herido. Y así es como Dios se le reveló. Le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Esa perfección se hace evidente cuando hay un corazón sano. Entonces, si no tenemos el corazón sano, y aquí podríamos entrar en otras áreas, porque hablar de un corazón sano implica que tengamos un corazón limpio para con Dios, un corazón que no guarde resentimiento, un corazón que no guarde amargura, un corazón perdonador. Entonces Dios dice, anda delante de mí con un corazón perfecto. O sea, suelta toda amargura. Si nos hicieron algo, mis amados, creo que el mensaje va enfocado en eso también. Si nos hicieron algo, ya, yo creo que es el tiempo de soltar eso y decir, Señor, ahora estoy viendo que si te quiero conocer y si quiero llegar a ese nivel de plenitud contigo, necesito tener un corazón perfecto. Y para tener un corazón perfecto, Señor, tengo que dejarme sanar mis emociones, pero también tengo que desprenderme de todas aquellas cosas que como que nos amarran. ¿De acuerdo? Y noten que ahí, si nosotros miramos en detalle, cuando Dios se le revela a Abraham, Dios hace algo bonito. Cuando ve la actitud de Abraham, dice, Señor, aquí estoy, sana mi corazón, sana mi vida. Yo te voy a cambiar hoy el nombre. A partir de ese momento, y ahí es cuando nace que le cambie el nombre de Abraham, que Abraham, ¿qué quería decir? El nombre Abraham quiere decir Padre enaltecido. No, pues. Y le cambia el nombre de Abraham y le pone el nombre de ¿qué? De Abraham o Abraham. Que dice, por cuanto tienes un corazón bonito, tú serás padre de multitudes, de multitudes. Y ahí vienen todas las promesas. Dice, mira las estrellas, voy a darte una cantidad, o sea, cosas que ni siquiera tú te has imaginado. Pero todo eso se da porque Abraham se deja procesar por Dios. Porque Abraham se baja de su orgullo, de ser el enaltecido, el sobrado, el yo puedo hacer las cosas. Dice, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Y cuando Dios ve ese corazón, dice, ese es el corazón que yo quiero. Y voy a hacer cosas grandes que tal vez no he hecho con nadie en esa tierra. Y eso es lo que Dios está buscando en este tiempo, amados. Que podamos nosotros entregarnos a Él y decir, Señor, aquí estoy. ¿Para qué te tapo cosas? ¿Para qué te oculto cosas? ¿Para qué te aparento cosas? Señor, tú conoces mi vida. Tú sabes mis debilidades. Tú sabes cuál es esa área donde yo necesito que tú me ayudes porque no he podido salir adelante. Luego más adelante, en Génesis 21, verso 33, nos muestra algo bonito y es cómo Dios hace algo bien interesante en Abraham. Porque esa revelación que le dio a Abraham, no solamente, escúcheme antes de pasar acá, no solamente que Dios le cambió el nombre a Abraham, o sea, cambiarle el nombre por cambiar, sino que también le cambió su naturaleza. Entonces no quiero dejar pasar esto porque es importante. Cuando nosotros conocemos a Dios y nos entregamos a Él y nacemos de nuevo, el Señor, una de las cosas que hace dentro de todo lo que hace, es cambiar nuestra naturaleza. Y pueda que nosotros hayamos sido los borrachos, que hayamos sido los mujeriegos, que hayamos sido los mentirosos, los ladrones, lo que sea. Y Dios nos cambia la naturaleza. Y Dios dice, eso eras tú, y te cambia el nombre. Eso eras tú. Así te llamaba la gente, así te conocía la gente, así tú te autollamabas. Pero yo quiero llamarte de otra manera, yo quiero llamarte hijo de Dios. Entonces Dios nos cambia la naturaleza. Y ahí cuando Dios nos cambia la naturaleza, entonces comienza una nueva etapa en la vida de este hombre. Ya dejó a un lado el Abraham y ahora es Abraham. Y eso es lo que Dios quiere, que lo conozcamos para cambiar nuestra naturaleza y que a partir de ese momento podamos tener una nueva vida. Luego en Génesis 21:33 dice en la parte B, dice, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y lo conoce ahora bajo otra perspectiva, bajo otra óptica, bajo otra faceta. Y ahora lo conoce como el Dios, ¿qué? Eterno. Porque dice la Escritura que llegaron a Berseba y ahí conoce a Dios eterno. Entonces dice, a ver, es que mi Dios no es un Dios temporal, no es un Dios circunstancial, no es un Dios momentáneo, no es un Dios que como que está ahorita y ya desaparece. No, mi Dios es un Dios eterno. Entonces Abraham hace una reflexión que tendremos que hacer a nosotros también en una noche como esta. Y es que Abraham dice, a ver,
hasta aquí, todo lo que yo he trabajado, todo lo que yo he hecho, son para cosas momentáneas, pasajeras, del momento, que hoy están y que mañana no están. Y entonces Dios se deja ver a Abraham, dice, no, Abraham, es que yo quiero que tú me conozcas, no en esta dimensión, no en lo que estamos viendo ahora, sino quiero que tú me veas muchísimo más allá. Entiendas que yo estoy contigo de una forma eterna. Yo soy tu compañía eterna. Las personas que están a tu lado van a estar contigo parcialmente, provisionalmente, momentáneamente, pero conmigo vas a estar eternamente. Y escúchame, amados, y eso es lo que quiero que podamos entender en este punto. O sea, Dios quiere revelarse a nosotros para que lo podamos ver como el Dios eterno. Ese no es el Dios que me arregla el problema, ese no es el Dios que me abre las puertas en un trabajo, no es el Dios que me paga la deuda, no es el Dios que me soluciona, no. Yo quiero, Dios se le revela ahí como el Dios que cuente conmigo siempre. No podemos contar con la gente siempre. Así quisieran, muchas veces no podemos. La gente no puede contar con nosotros siempre. Quisiéramos, pero no podemos. Pero con Dios sí podemos contar siempre. Y escuche lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 9 y 10. Cuando yo entendí esto, dije, wow. Mire, como estamos entre amigos, puedo decirles cosas como estas. Durante mucho tiempo trabajé en empresas y entendí, entre muchas cosas que entendí con las empresas es que las empresas no tienen corazón. ¿Sí sabían eso? Que mientras nosotros seamos productivos, seamos útiles, ahí nos tienen. Pero cuando ya por alguna razón no somos tan productivos como ellos esperan, simplemente nos desechan y consiguen unos más jóvenes. Que para las empresas la vida laboral es muy corta y nosotros a los 35, 40, 45 años, para muchas empresas somos obsoletos. Bendito Dios por aquellos que pueden seguir trabajando después de esa edad y las empresas los mantienen. Pero el común denominador es que para una empresa nosotros somos obsoletos y ya no sirve. Entonces tenemos que mirar a ver qué más hacemos y lo demás. Bien, cuando yo conocí a Dios, lo conocí en mi mejor etapa productiva. Estaba como en la cúspide de la etapa productiva. Y entonces fueron muchas cosas que yo tuve que entrar a revisar. ¿Qué hago? Soltar la empresa, terminar una carrera, quería desarrollar la carrera y lo demás, y Dios nos hace el llamado. Yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me voy por el lado de la carrera, suelto las cosas de Dios, me quedo con Dios y ¿qué hago? ¿Qué hago? Y entendí. Quise bregar y quise como convencerme que lo mío era desarrollar mi carrera y seguir en empresas, y fueron cerrando de puertas y puertas y puertas y puertas y puertas, y fuimos perdiendo todo hasta que quedamos literalmente sin nada. Entonces entendí que no podía ponerme a jugar más con Dios y que con Dios no se burla uno, y que cuando Dios lo llama, ya. Entonces decidí en aquel momento junto con mi esposa soltarnos de todo lo secular y dijimos, Señor, vamos a servirte. Al principio había inseguridad, y qué tal y que esto no funcione, y la familia y las niñas y cómo hacemos. Al principio dio nervio, y ¿será que sí? ¿Será que? ¿Y qué tal que no? Y le creímos a Dios, nos la jugamos toda con Él. Hoy en día, han pasado ya los años, 15 años o más, donde Dios nos ha sostenido y no nos ha dejado aguantar hambre en un solo momento. Y nos ha bendecido mucho más de lo que nos podrían haber bendecido las empresas. Y nos ha dado un hogar, nos ha dado una familia que se mantiene sólida. Y yo me ponía a hacer un poquito de remembranza, y qué tal yo hubiera seguido en la empresa, qué tal yo hubiera seguido en negocio y cosas como esas, posiblemente ni estaría, posiblemente ni hogar tendría, quién sabe qué sería, no sé, estaría en la cárcel o quién sabe, yo en enfermedades, y Dios nos guardó y nos protegió. Ahora yo entiendo que cuando le sirvo a un Dios eterno, es un Dios que es fiel, es un Dios que nunca nos va a fallar, es un Dios que siempre va a estar con nosotros, y lo más lindo es que yo podría terminar mis años de vida y estar con Dios y Dios nunca me va a desechar. Es decir, yo puedo servirle a Dios hasta el último día de mi vida y Dios nunca me va a decir, sabes que ya tú estás viejo, hasta luego. No, porque Dios nos mantiene, Dios es fiel. Entendí, sí, tuve la oportunidad de trabajar en buenas empresas, pero hoy en día lo puedo decir con razón de causa. Entendí que no habrá un mejor patrón que Dios. O sea, no habrá ninguna empresa mejor que servirle al reino de los cielos.
Y yo sé que a uno le cuesta, porque me costó a mí, cuando yo encuentro personas que dicen, pastor, y es que yo quisiera, pero la verdad me dan como nervios, porque qué tal que no. Cuando llegamos a esta ciudad, encontramos una iglesia que estaba completamente dividida, una iglesia que no había finanzas, habían deudas, y nos la jugamos toda, Señor, aquí estamos. Y no había nada, ¿no? O sea, no llegamos porque nos están ofreciendo el que sueldo y la posición, nada. Y ahí nosotros aceptamos eso y pasaron muchísimas cosas, han pasado muchas cosas, pero hoy en día podemos decirle al Señor, gracias, porque hasta aquí el Señor nos ha sostenido. Abraham llegó un momento donde conoció al Dios eterno, que se conoce como el Olam en el original, que es el Dios eterno. El Dios que tenemos que mirar es más allá de lo que nosotros podemos ver en esta tierra. Dice Hebreos capítulo 11, verso 9, dice, por la fe, mire Abraham, mire esta forma de pensar de Abraham, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. ¿Qué hizo Abraham? Yo estoy acá. Sí, tengo que estar acá, está la tierra, las promesas. Gracias Dios por lo que me has dado. Pero mi mirada está puesta allá. O sea, no, por eso es que ni siquiera hizo casa, tuvo tiendas. Vivió aquí como un nómada, aquí, es que estoy igual, no me quedo con nada. ¿Para qué tengo eso? No me interesa, porque mi visión es mucho más allá. No me voy a quedar enfocado en lo que el mundo me pueda ofrecer, porque es que conocí a un Dios que es eterno. Lo que el mundo me ofrece es pasajero, es efímero. Todo lo que podamos ver hoy, mañana se convertirá en polvo. Pero lo que Dios me ofrece es eterno. Entonces entiende que Él mismo, en Dios, que su naturaleza es eterna. Entonces dice, yo no me voy a desgastar en esta tierra, yo no me voy a andar preocupando por las cosas de esta tierra, cuando Dios me dio una naturaleza que es eterna, y nosotros la podemos conocer hoy en día, porque el Señor nos ofreció a través de Jesús, nos ofreció a nosotros ¿qué? Eternidad. Entonces no nos preocupamos, ni siquiera debiésemos preocuparnos por la muerte. Pasa que el pecado entró por Adán y Eva, porque cuando Dios colocó al ser humano, lo colocó para que disfrutara de todo lo que le había hecho, y no estaba contemplado el concepto de muerte. Lo que Dios tenía contemplado es que el hombre iba a habitar eternamente, que iba a disfrutar de todo. Pero infortunadamente a través de Adán y de Eva entró el pecado, y como entró el pecado, entonces entró ¿qué? La muerte. La gente se pone molesta con Dios. Dios, pero ¿por qué se murió? ¿Pero por qué? O sea, el culpable de la muerte no es Dios. El culpable que haya llegado la muerte al mundo es ¿quién? El enemigo, Satanás, no es Dios. Entonces, fíjense que Abraham, otra de las cosas importantes para destacar, es que aprendió a ver a Dios como el Dios eterno. Es decir, no me quedo en esto, lo mío es mucho más allá. Y mire 1 Corintios 15, 54. 1 Corintios 15, 54. Porque si bien es cierto, vino la muerte, y con la muerte, o sea, con el pecado vino la muerte, nosotros ya conocemos que vino Jesús, y en la cruz Cristo Jesús, y con su sangre preciosa, nos redimió de la muerte. Y nosotros en Cristo Jesús no pasamos por la muerte. Escuche lo que dice 1 Corintios 15, 54. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Fíjense que entiende, y Dios nos da a entender esto. O sea, no nos preocupemos, mis amados, no nos preocupemos el día que tengamos que morir. Y este es un mensaje para todos los que escuchen. O sea, no te afanes por eso si estás en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo Jesús, la muerte no puede reinar sobre nosotros. Simplemente cambiaremos de estado, simplemente cambiar. Y aún estos cuerpos que hoy en día se desgastan y lo demás, un día dice el Señor que serán transformados y nos dará cuerpos semejantes a los de Cristo, cuerpos que serán libres de cualquier muerte, de cualquier corrupción, y viviremos la eternidad con Dios. Entonces, ese es el concepto claro que le queda a Abraham. Dicen, no, yo para qué me quedo, para qué me preocupo, para qué me angustio. No, y entonces nos la pasamos angustiados de todo lo que sucede acá y nos olvidamos, nos descuidamos de buscar verdaderamente al Dios eterno.
Luego, Génesis 22:8, hay otra manera como el Señor conoce, como Abraham conoce al Dios, y dice que respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Entonces Abraham lo conoce como al Dios proveedor. ¿El Dios qué? Proveedor. Y que se conoce como Jehová Jireh. Abraham, en esta faceta de su vida, cuando Dios se deja conocer como el Dios proveedor, ¿qué momento de la vida estaba pasando Abraham? Tal vez eran las experiencias más duras y difíciles, porque era la experiencia de tener que sacrificar lo que más amaba, lo que tanto le costó esperar, lo que era el cumplimiento de su promesa, porque era su hijo Isaac. Y tal vez Dios, esta es una de las pruebas más fuertes que le pone a Abraham, porque seguramente que Abraham tenía tantos deseos de tener un hijo, que desborda todo su amor, todo su cariño hacia ese hijo, y da lo mejor a su hijo. Y entonces Dios comienza a ver en Abraham y dice: voy a probar la sinceridad de este hombre, y voy a pedirle a su hijo lo que más ama, lo que más quiere, a ver cómo reacciona, a ver si verdaderamente Abraham me tenía por la promesa, por lo que le iba a dar, o si realmente me ama. Ustedes y yo conocemos la historia de Abraham. Abraham no cuestiona a Dios. Abraham dice: Señor, tú sabes que yo amo a mi hijo, pero si tú me lo pides, Señor, te lo voy a dar. Y aquí entonces prueba a Abraham en una de las cosas más duras que el Señor prueba al ser humano, que es en la ofrenda. Y voy a mirar a ver hasta qué punto. Y entonces está probando a Abraham en esa ofrenda, de ofrendar, de dar a su hijo, para mirar a ver hasta qué punto, a ver si realmente me ama o no me ama. Y entonces llegan a una región llamada Moriah, y tienen que caminar 3 días para llegar allá. 3 días era suficiente para que Abraham se hubiese arrepentido, para que en ese transcurso, en ese trayecto, él hubiera dicho: no, yo ¿sabe qué, mijo? Camine, devolvamos. 3 días, eso no era un momentico, 3 días, donde él seguramente pudo haber pensado, pudo haber analizado, pudo haber cuestionado muchas cosas. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Abraham se mantuvo firme y llegó hasta allá. Y si no es porque Dios lo detiene, él le clava el cuchillo a su hijo para sacrificarlo. Y ahí entonces Dios conoce a ese Abraham, y la Biblia lo ratifica, donde dice que Abraham fue contado no por su justicia, lo que él hizo, no se le tuvo en cuenta la ley, sino fue su acto de fe. Ese es el punto, amados, donde tenemos que nosotros, que Dios nos revise también, porque Abraham es un hombre digno de alabanza. La vida de Abraham, cuando uno la analiza de esta manera, fue una vida de mucha madurez, que asumió su responsabilidad, que no jugó a buscar a Dios, sino que él dijo: no, para mí Dios es todo, y lo demostró absolutamente en todo, dejando su familia, dejando su ciudadanía, dejando absolutamente todo, y en una prueba tan alta, tan grande, tan riesgosa, de tanta responsabilidad, como era sacrificar a su hijo, ahí se mantuvo firme: Señor, contigo. Y ahí Dios dijo: mira, Abraham, qué bueno, porque ahora tú sabes que yo soy tu proveedor. No te preocupes, que todas las cosas que tú necesites, tú me tienes a mí, yo te voy a dar todo lo que tú necesites. No te afanes por eso, tú cuenta conmigo, Abraham. ¿Por qué? Porque le demostró eso, porque fue muy fiel en su ofrenda, fue muy fiel en lo que Dios le pidió. Ahí está: Señor, tranquilo, igual es tuyo, tú me lo diste, Señor, ahí está, entrego. Todo lo que yo tengo es tuyo, Señor. Y cuando nosotros aprendemos a soltar, a no amarrarnos, a no quedarnos con lo que consideramos que es nuestro, y decimos: Señor, tú me lo diste, yo lo puedo creer mucho, pero es tuyo, Señor, todo. Ahí Dios hace cosas bonitas. Génesis capítulo 22, verso 18, para ir terminando. Dice la escritura, fíjense que después de eso, de que Dios se le revela como el proveedor de las necesidades de Abraham, donde Abraham entiende, después de eso entiende, mire, yo creo que para Abraham en ese momento, cuando voltea y ve ese carnero ahí enredado en ese zarzal, dijo: no, Dios es sobrado. O sea, si Dios es capaz de darme la provisión en este momento, de aquí para arriba, yo sé que Dios siempre me va a dar lo que yo necesito. Ahora yo entiendo que Dios es el que suple mis necesidades. Y conoció a Dios como el Dios que suple necesidades. Entonces, Señor,
Yo imagino que cuando este hombre necesitaba alguna cosa, Señor, tú eres mi proveedor, Señor. Jehová Jireh. Me acuerdo cuando tú te revelaste en aquel momento, de aquel episodio tan duro, y ahí estuviste. Si estuviste en ese momento tan duro, Señor, en ese también estarás conmigo. Y entonces, como vio Dios el corazón, mire la promesa, Génesis 22, verso 16. Por mí mismo, está hablando Dios, he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Escuche lo que dice, tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia, escúcheme, poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Fíjense, fruto, resultado de la obediencia, Dios trae bendición. Ahora, no solamente la obediencia fue, es decir, la bendición, la promesa, no solamente fue para Abraham, sino que también dice para tu descendencia. Y encontré en los pasajes de la Biblia del Nuevo Testamento, en Gálatas 3:8, que dice lo siguiente. Porque uno podría decir, no era para la descendencia, los hijos de Abraham, y de ahí los nietos, bisnietos, tataranietos. Pero es que dice su simiente. Escuche por favor cómo lo dice Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Versículo 16. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la Escritura no dice a sus hijos, como si significaran muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo. Versículo 29. Y ahora que pertenecen a Cristo, entonces noten, ¿dónde recibimos las promesas de Abraham? ¿En qué momento? Cuando pertenecemos a Cristo. Escuche como dice el versículo 29. Estoy en Gálatas 3. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son herederos. Y la promesa de Dios a Abraham le pertenece a ustedes. Entonces fíjense que todo esto que el Señor hizo a través de la vida de Abraham, también el Señor nos la deja ver a nosotros. Y nos dice que así como Abraham recibió y disfrutó, degustó de esas promesas y de las bendiciones, también nosotros en Cristo Jesús podemos disfrutar de eso. Así que mis amados, hoy conocemos un poquito. Yo sé que conocer al Dios de Abraham demandaría mucho, tal vez toda la vida nos iría en eso. Pero conocimos algunas cosas importantes de la vida de Abraham y del Dios que conoció a Abraham, que es el mismo Dios que se revela a nosotros y que también podemos conocer. ¿Qué conclusiones podemos sacar en esta noche? Podríamos decir número 1, si quisiéramos numerarlas, que Dios hoy nos invita a que conozcamos a Dios de la misma manera que Abraham lo conoció a él. ¿Cómo lo conoció? Como un Dios paternal, como un Dios que todo lo puede, como un Dios que no tiene limitación para nada, como un Dios que para él no hay nada imposible. ¿Cómo lo conoció Abraham también? Lo conoció como ese Dios maternal, ese Dios que nutre, porque la parte maternal es el que nutre, el que alimenta, el que sustenta, que nutre, el que da vitalidad, el que sana nuestras emociones, el que nos abriga, el que nos ampara, el que no nos abandona, el que siempre está con nosotros, el que conoce lo más íntimo de nosotros, el que conoce el corazón y sabe a dónde está esa herida, ese dolor, ese vacío, pero que se revela para decir, yo estoy con ustedes, no se preocupen, ustedes no están solos. Ese Dios que conoce a Abraham como el Dios eterno, el que no es limitado, no es por lo momentáneo, sino que va mucho más allá. Y por último lo conoce como el Dios proveedor. Dice, tengo todo, o sea, con Dios no me falla nada. Dios nunca me ha dejado en la mitad del camino. Y ese es el Dios que quiere que nosotros lo podamos conocer de esa manera. Es decir, un Dios que es todo. Y cuando Dios nos ha colocado en estos días para que amemos a Dios por encima de todo, nos sigue dando argumentos. Y si nosotros no amamos a Dios de esta manera, y si con todo esto que Dios nos está mostrando no lo amamos, entonces, ¿cómo lo podemos amar? Si amamos a personas que nos fallan, que tal vez no sean todo para nosotros, y las amamos, los queremos,
¿Cómo no enamorarnos de ese Dios que es incondicional? Aplicación para nosotros, para irnos. ¿Cómo aplicamos este mensaje? Creo que la primera manera como tenemos que aplicar es que tenemos que ir a buscar verdaderamente a ese Dios altísimo. Vayamos, es la motivación para nosotros, me incluyo también ahí. Que nosotros conozcamos ese Dios altísimo y que podamos comenzar a tener una vida desde la perspectiva divina. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Que tomemos la autoridad que ha sido dada, la tenemos nosotros en Cristo Jesús. Nadie tiene que decírnoslas, ya Jesús pagó el precio por nosotros. Jesús nos limpió, Jesús nos sanó, Jesús hizo tantas cosas, no para que sigamos viviendo en desventaja ni que seamos unos esclavos del pecado del mundo, sino que realmente seamos esclavos para Él y que podamos servirle con todo nuestro corazón. ¿Cómo lo aplicamos? Que si hay heridas emocionales, vayamos, acudamos a Él y no permitamos que ninguna de esas heridas, ninguno de esos dolores, ninguna de esas cosas, experiencias del pasado, nos estanquen, nos frenen, como que nos esposen, nos amarren para poder avanzar y poder seguir adelante. Entonces, soltemos todo eso, amados. Despojémonos en Dios y comencemos a tener una proyección, no en lo que podemos ver hoy en día, sino que proyectemos para cosas grandes, proyectemos para una eternidad. Que todo lo que nosotros hagamos, palabras, actitudes, comportamientos, pensamientos, estén enfocados en la eternidad. Dejemos de pensar solamente en lo momentáneo, en el ahora, en el aquí. Pensemos en el allá. Y tenemos que estar preparados, preparémonos. Qué bonito que un mensaje como este lo podamos vivir, lo vamos a aplicar y que aprendamos a conocer a Dios como lo conoció Abraham. Y que aprendamos a conocer al Dios de Abraham que está completamente disponible para nosotros. ¿De acuerdo? Vamos a orar al Señor, vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a decirle, Señor, muchas gracias porque creemos firmemente que tú, amado Dios, siempre tienes la respuesta, Señor. Que cualquiera que sea la necesidad de mis hermanos, aún los que están aquí conectados a través de las redes sociales, Señor, tú la conoces. Que dejemos de andar afanados, que dejemos de estar angustiados, que dejemos de confiar en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades. Porque podemos confiar en Dios, que aún en los momentos más apremiantes de nuestra vida, en los momentos más difíciles donde vemos que no hay salida, no hay una puerta donde podamos refugiarnos, no hay una roca donde podamos escondernos, ahí está Cristo, que es nuestra roca de salvación. Ahí está Él, que es nuestra esperanza. Que no estamos solos, que no estamos desamparados. Aunque muchas veces nos sintamos humanamente solos, desamparados, tal vez relegados, tal vez ignorados, tal vez desechados, no sé cuál sea la manera que tú estás viviendo hoy en día. Hoy Dios nos llama para decirnos que no es así, que Él quiere tenernos en sus brazos, que Él quiere arrullarnos, no importa la edad que tengamos, no importa la madurez física, los años que estén encima. Dios quiere que nosotros vayamos a Él como esos niños, que aprendamos a confiar en Él, que podamos estar en sus brazos y que Él siempre estará ahí para ayudarnos en todo lo que nosotros necesitemos. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, de los que posteriormente escucharán este mensaje, Dios. Que esta palabra de vida, Señor, esta palabra para nosotros como hombres, nos pueda ayudar a entender que tú nos has llamado para ser sacerdotes, para ser reyes, para vivir en la autoridad que tú ganaste por nosotros allá en la cruz del Calvario, Señor Jesús. Te damos muchas gracias. Amén y amén.